Quiero que comencemos entonces este curso de Romanos, clase número 8, martes 03 de diciembre, y hoy día vamos a ver la causa, espera un segundo, déjeme sacar el lapicito que siempre saco, la causa de Dios contra los judíos. Nosotros hemos estado observando ya el capítulo 2 y hoy día sí o sí lo terminamos. La primera parte, porque el capítulo 2 está entre el capítulo 2.1 y el 3.20, que es la sección que es la base sólida que tiene Romano para decirle al hombre: usted está perdido en sus delitos y en sus pecados y usted no puede acercarse, no puede tener una moralidad espiritual, puede tener una moralidad relativa que le permite de una u otra manera hacer obras buenas antes de Cristo, pero estas obras buenas siempre van a estar contaminadas por su naturaleza pecaminosa, ese pecado que heredamos de nuestro padre federal, como es Adán. Pero Pablo nos fue distinguiendo, eh, para comenzar en el 3.21 a hablar de la gracia, él necesita expresar no tan solo a la iglesia romana, sino que a nosotros como receptores finales, ¿cierto?, de esta carta. ¿En qué condición está? Primero, los moralistas, los que se creían mejores que otros, los judíos, que por el hecho de ser, ellos pensaban que por ser receptores de la ley, vamos a verlo hoy día, y así sucesivamente. Entonces hoy día vamos a ver esta sección, la causa de Dios contra el religioso judío. Recordemos que Pablo se dirige aquí a aquellos que juzgan a otros, ¿cierto? En esta primera parte, lo que hizo es juzga a otros, y le dice, pero cometes los mismos pecados. Y estos moralistas que están en la primera parte, que fue la clase de la semana antepasada, probablemente gentiles o judíos, ¿cierto?, que ellos se consideraban superiores y ellos pensaban que por su supuesta rectitud o conocimiento podían evitar el juicio de Dios. Sin embargo, Pablo aclara que Dios juzgará a cada uno conforme a su verdad, a la verdad de él, a la verdad de Cristo y su justicia perfecta. Pero vamos a ver un poquito más en el resumen. Eh, por lo tanto, la clase de hoy, el contenido, el objetivo de aprendizaje es la causa de Dios contra el religioso, es decir, el judío, de los versículos 17 al 29. Bien, amados hermanos, entonces hoy día vamos a ver la causa de Dios contra los religiosos, es decir, contra los judíos, de los versículos 17 al 29. Como objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a comprender cómo Pablo confronta la hipocresía religiosa de los judíos en Romanos versículos 17 al 29, destacando la diferencia entre la mera posesión de la ley, de los 17 al 24, y la verdadera obediencia de los versículos 25 al 29. ¿Cuál es el objetivo? Para discernir la naturaleza del verdadero pacto con Dios que trasciende las marcas externas y se centra en la transformación del corazón. Creo, amados hermanos, que analizar esta porción de la Escritura para identificar cómo Pablo, cómo este precioso apóstol que Dios usó, denuncia la contradicción entre la enseñanza y la práctica de la ley mosaica, estos 613 mandamientos, por parte del religioso judío, ¿cierto? Comprendiendo entonces cómo la transgresión de la ley deshonra a Dios y afecta el testimonio del pueblo elegido. Pero de los versículos 25 al 29, como dice nuestro objetivo de aprendizaje acá, vamos a tratar de entender el valor condicional, porque aquí hay una condición de la circuncisión, discerniendo, ¿cierto?, cómo el apóstol San Pablo redefine entonces la verdadera identidad del pueblo de Dios como una cuestión del corazón y una cuestión del espíritu, en lugar de la mera observancia externa de rituales como la circuncisión. Al respecto, William Hendrickson, que es para mí uno de los eruditos más
más completos a mi juicio. Yo sigo mucho a William Hendriksen. De hecho, mi libro sobre Romano, en muchos de los pasajes que yo analizo y estudio de manera exegética, pongo el comentario de este erudito, qué es lo que dice al respecto. Bueno, don William, en su comentario sobre Romanos, destaca que Pablo está confrontando a los judíos que se consideran superiores debido a su conocimiento de la ley y su relación especial con Dios. Hendriksen subraya que Pablo está mostrando que la verdadera justicia, ojo, no viene del mero conocimiento de la ley, sino de la obediencia a ella. La hipocresía de los judíos no solo deshonra a Dios, sino que también daña el testimonio de Dios ante los gentiles, dice William Hendriksen. Muy coincidente con nuestro objetivo de aprendizaje. Pero es necesario que resumamos someramente lo que vimos nosotros la semana pasada. Lo primero que hicimos la semana pasada, vimos la exégesis de Romanos 1 al 16, donde Pablo, en esta primera sección de capítulo 2, habla de la causa de este juicio que Dios hace contra el moralista. ¿Y quién eran estos moralistas? Pablo aborda, ¿cierto?, la culpabilidad de estos moralistas, quienes juzgan a los demás por sus pecados mientras ignora su propia culpa. Este grupo no necesariamente era judío, algunos eran gentiles, pero se caracteriza por su confianza en la superioridad moral. Existen muchos hoy día que son moralistas en nuestras iglesias, creyendo que su juicio a otros los exime del juicio de Dios y no permiten que el creyente que está en la iglesia sea transformado por la palabra, por la exposición clara, verídica, verdad de la palabra, ¿cierto? Que es el instrumento que el Espíritu Santo usa para transformar a las personas, sino que Él quiere imponer un juicio sobre aquellos que, según estos moralistas, son más pecadores que Él mismo. Por lo tanto, Pablo expone que el problema fundamental en esta primera parte, ¿cierto? Perdón, me equivoqué. En esta primera parte, expone que el problema fundamental del moralista es su hipocresía. Condena el pecado en los demás, pero practica lo mismo en secreto. Y nosotros vimos 4 secciones. Vimos la condena del moralista, vimos la paciencia y la bondad de Dios. Quiero detenerme en los versículos 4 y 5. Pablo aquí enfatiza que la paciencia de Dios no debe interpretarse como aprobación del pecado, es decir, que no aprueba el pecado. Por eso que algunos dicen que Dios tiene paciencia, por lo tanto aprueba el pecado. No debe entenderse de esa manera. Lo vimos extensamente en la última clase y dijimos que la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios tienen como propósito llevar al gentil al arrepentimiento. Él tiene paciencia, como la tuvo con usted, como la tuvo conmigo. Sin embargo, el moralista, al despreciar esta gracia, acumula ira para el día del juicio. ¿Ya? Y este día de la ira, yo les mandé un libro, un librillo sobre el día de la ira, para que ustedes lo leyeran. Yo desprendo que ustedes lo leyeron y desprendo que lo entendieron porque no hay preguntas sobre el libro. Y por lo tanto, ¿cuál es la aplicación teológica de esta sección del versículo 4 al 5, amados hermanos? La paciencia de Dios debe llevar al arrepentimiento, no a la complacencia. Y al final, los versículos 6 al 11, lo que hace Pablo es exponer el juicio justo de Dios. Pablo describe un principio claro, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El versículo 6 dice eso. Lo tengo acá encima de mi escritorio. Pablo no habla de salvación por obras, sino de la evidencia que las obras tienen sobre la fe genuina. Es decir, como dice Santiago, tu fe sin obra es muerta. Porque si yo digo que tengo fe, es porque primariamente
yo fui regenerado, nací de nuevo. Y al nacer de nuevo, de manera casi automática, yo empiezo a alejarme del pecado y empiezo a generar obras que ahora esas obras están en Cristo. Entonces, lo que Pablo aquí, por lo tanto, no está hablando en esta sección que la salvación es por obra, sino de la evidencia de que sus obras, o la obra de los romanos, de la iglesia en Roma, tienen sobre su fe genuina cuando yo demuestro que creo en Cristo. Tanto judíos como gentiles serán juzgados, dice Pablo, de acuerdo con la misma norma, la justicia de Dios. Por lo tanto, aquí vemos la imparcialidad de Dios, que no hay distinción, dice el texto, entre judíos y gentiles, ambos serán juzgados según sus obras. Por lo tanto, la obediencia genuina surge de un corazón transformado por la gracia, como decía al principio. En la gracia, cuando yo me subo a este carro de la gracia y dejo todo mérito mío en la partida de esta carrera, y comprendo que es la gracia la que me lleva a Cristo, la gracia la que me lleva a la salvación, es la gracia la que me permite hacer obras buenas, yo entiendo y en ese sentido me rindo a Cristo y en ese sentido mis obras empiezan a salir por sí solas, empiezan a nacer por sí solas. Así que eso a modo de resumen. Ahora, este resumen, amados hermanos, lo, lo iba a hacer nuestro hermano Jorge Pérez, pero él me expresó su problema. De hecho, habíamos estado conversando dentro del día de ayer, algunas cosillas ahí, un hermano de la isla de Chiloé, específicamente para los que son chilenos, Quillón, al final de la isla, el lado sur de la isla. Ahora, otro aspecto destacado en esta sección es lo que dice Hendrickson. Él señala esto, mire, lo quise destacar. Señala que Pablo argumenta que la salvación por gracia no elimina, ponga mucha atención, amado hermano, argumenta que argumenta en esta sección del 1 al 16 que la salvación suya y mía, por gracia, no elimina la necesidad de una vida santa, sino que por el contrario, las buenas obras son una manifestación necesaria de la verdadera fe. ¡Qué maravilloso! Realmente yo me gozo, por eso que lo puse aquí. De hecho, lo iba a poner acá como para que conversáramos, pero lo tengo acá en mis notas de estudio. Pablo argumenta que la salvación por gracia no elimina la necesidad de una vida santa, sino que por el contrario, las buenas obras son una manifestación necesaria de la fe verdadera. En resumen, y como conclusión de este resumen que hemos hecho de la clase número 7, Pablo, de los versículos 1 al 16, desmantela de manera potente la falsa seguridad del moralista, recordando que Dios no muestra favoritismo por nadie. El mensaje es claro, la religión externa, y hay muchos en nuestras iglesias, el conocimiento de la ley. Podríamos pensar que hay muchos que conocen las escrituras de manera prácticamente de memoria, se creen superiores moralmente respecto a otros. Amados hermanos, solo una transformación interna a través de la gracia y el arrepentimiento genuino puede cambiar a las personas. Y estos pasajes nos llaman a la humildad y reconociendo que solo por la gracia de Dios podemos cambiar. Solo por la gracia. Bien, ahora el tema principal de esta sección del 17 al 29, amados hermanos, el tema central es la verdadera justicia y relación con Dios, enfatizando que no se basa en los privilegios religiosos, hablando de los judíos, como la ley o la circuncisión, ¿ve? Sino en la obediencia genuina y una transformación del corazón por el Espíritu Santo. Esta sección, a mi juicio, tiene cuatro subtemas. La hipocresía del religioso. Pablo señala, ¿cierto?, los primeros versículos,
que los judíos se sienten seguros por tener la ley y por ser el pueblo elegido, pero los confronta con su hipocresía, aunque se jactan de conocer la ley, pero no la cumplen. Y luego tenemos nosotros la verdadera circuncisión del corazón, en los versículos siguientes. Y lo que hace Pablo acá, redefine, ¿cierto?, la verdadera circuncisión, no como un acto físico. Entendemos que la circuncisión se practicaba en el Antiguo Testamento por el corte del prepucio, del miembro, ¿cierto?, viril del hombre. Pero Pablo aquí dice que es la circuncisión del corazón. Es una circuncisión espiritual la que Dios hace en nosotros. Porque la verdadera relación con Dios no es externa. Recordemos el propósito de Dios crear al hombre, tener una relación, y esta relación se vio truncada cuando Adán y Eva pecaron. Por eso es que Dios tiene que crear todo este elemento llamado, ¿cierto?, la ley judía, para que este pueblo escogido tuviera una relación con él y pudiera extender el evangelio, pero no es lo que hicieron. Por eso es que los gentiles son injertados, como dice el capítulo 9 de Romanos, que vamos a llegar ahí en algún minuto. Por lo tanto, la salvación no depende de los ritos externos, sino de la obra regeneradora, circuncisión del corazón, del Espíritu Santo. ¿Ya? También hay un juicio imparcial de Dios, ¿ya? Y está implícito en todo el pasaje. Dios juzga a todos, hermanos, judíos y gentiles, con justicia e imparcialidad, ¿ya? La justicia de Dios, ustedes deben tenerla súper clara, amados hermanos, es imparcial. Dios ha decidido en su beneplácito, en su propósito eterno, escoger a un grupo de seres humanos desde la creación de este mundo hasta cuando Él venga por segunda vez. Determinó escoger a un grupo de seres humanos a los cuales les aplicó gracia. Y por eso, al aplicar gracia sobre ellos, misericordia, somos salvos. A los demás, en su beneplácito, porque Dios es Dios y no tiene que rendirle cuenta a nadie, a los demás les aplicará justicia. La pregunta, ¿quién recibe injusticia? Ninguno de los dos grupos. Ninguno recibe injusticia, porque la justicia de Dios es imparcial y Él juzga a todos por su obediencia a la verdad, no por sus privilegios religiosos. Y finalmente la blasfemia contra Dios por el mal testimonio, que lo vamos a analizar un poquito más en extenso. Estudio entonces exegético de los capítulo 2, de los versos 17 al 19. Veamos el versículo 17. Pablo dice acá: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tienes el sobrenombre de judío. Qué interesante, ¿eh? En el contexto histórico, ser judíos, ¿cierto?, en el tiempo de Pablo, significaba pertenecer a una nación étnica con una rica herencia espiritual y cultural. Lo sabemos. Los judíos eran conocidos por su monoteísmo, creían en un solo Dios. Deuteronomio 6:4 era el Shema de los judíos. Oh Israel, nuestro Dios uno es, nuestro Dios uno es. Su adhesión a la ley de Moisés y su relación especial con Dios eran claras y evidentes, pero hay un juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque miraban a los demás desde el hombro para abajo. Por lo tanto, el ser judío implicaba que pertenecían al pueblo elegido de Dios, quienes fueron receptores de la ley y de las promesas del pacto, y ser llamado judío en ese entonces era motivo de orgullo, ya que simbolizaba una relación especial con Dios conforme al Antiguo Testamento. Por lo tanto, tienes el sobrenombre de judío, se le dice Pablo. Tienes el sobrenombre solamente. ¿De qué te jactas, en el fondo? Si tú tienes la ley, no la cumpliste, en el fondo. El término sobrenombre, ¿cierto?, se refiere a la identidad o título que los judíos llevaban con orgullo.
Y después Pablo dice, te apoyas en la ley. Los judíos se apoyaban en la ley de Moisés, que les fue dada por Dios, como dije. La ley es vista como una fuente de guía. Más adelante Pablo dice que la ley es una nodriza, es una tutora, es una profesora que toma al niño y lo lleva, ¿cierto? Lo lleva, ¿cierto?, delante del pupitre y le enseña. En este caso, lo que hace la ley, me toma de la mano y me lleva a Cristo. Los judíos confían en la ley confían en la ley para conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Pero la ley como fundamento, ¿cierto? Te apoyas en la ley. Los judíos consideraban la Torá, ¿cierto?, como la base de su relación con Dios. Nosotros sabemos lo que es la Torá, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 primeros libros, que se llaman los libros el Pentateuco, o la Torá, que es lo mismo, ¿ya? Entonces ellos confiaban, los judíos consideraban, ¿cierto?, la Torá o el Pentateuco como la base de su relación con Dios, lo cual es evidente en pasajes como Deuteronomio 4:8, ¿cierto? La ley era vista no solo como una guía moral, sino como una evidencia de su elección divina, y ellos se jactaban de esto. ¿Y cuál es la crítica de Pablo entonces frente a te apoyas en la ley? El problema radica entonces en que ellos, los judíos, en el tiempo que Pablo le escribe esta carta, se apoyaban en la posesión de la ley, pero sin obediencia completamente, sin obedecerla. Ellos se jactaban de tener la ley, pero no la obedecían, porque si la hubiesen obedecido, hubiesen recibido al Mesías como correspondía. Ahora, este apoyo, te apoyas en la ley, es superficial, si no va acompañado de una vida de verdadera justicia y de verdadera obediencia. Y luego Pablo dice, te glorías en Dios. Los judíos se gloriaban en Dios, es decir, encuentran su orgullo y su identidad en su relación con el Dios de Israel. Se enorgullecen de ser el pueblo escogido de Dios y de tener una relación especial con Él. Al respecto de este pasaje, el erudito William dice, en su comentario sobre Romanos, señala que Pablo está confrontando a los judíos que se enorgullecen de su identidad religiosa, pero no viven de acuerdo con los principios de esa identidad. Subraya que Pablo está mostrando que la verdadera justicia no viene del mero conocimiento de la ley, sino que de la observancia a ella. Ellos tenían un orgullo espiritual. Los judíos se gloriaban en su relación con Jehová, sabiendo que Él los había elegido como su pueblo especial, como dice Jeremías capítulo 9. Y este orgullo, amados hermanos, en sí mismo no es erróneo. Usted se siente orgulloso de ser parte del pueblo de Dios, me imagino. Pero Pablo señala que se convierte en una trampa cuando no se acompaña de una obediencia genuina, en el caso suyo y mío, a toda la escritura. Es como tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Es un dicho que yo tengo hace más de 30 años, que es del pastor David Machea, a él se lo escuché. Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tu palabra. En el fondo, lo que hacían los judíos, se jactaban de la ley, se apoyaban en la ley, se gloriaban en Dios, pero no cumplían a cabalidad la ley. Lo mismo pasa en algunas congregaciones. Nos decimos, nos sentimos orgullosos y vamos con nuestra Biblia el día domingo, ¿cierto?, a la iglesia, pero en la casa dejamos a una mujer llorando porque la agredimos. O, o no entendemos que nuestros hijos no podemos provocarlos a ira. O no entendemos que en mi trabajo yo debo mostrar silenciosamente que soy un hijo de Dios. Y no solamente gastarme de que soy tener un orgullo espiritual de que soy, que pertenezco al pueblo de Dios. Pablo señala más adelante que la verdadera gloria en Dios, ¿cierto? Ahí en Romanos 5, lo vamos a ver más adelante, viene solo a través de Cristo. Cuando yo me glorío en Cristo, cuando yo vivo como Cristo,
pienso como Cristo y soy transformado, ¿cierto? En cierta manera, a la imagen de Cristo, lo que pasa ahí es contrario a lo que estos judíos hacían en ese entonces, porque la jactancia sin obediencia auténtica es vacía. ¿Ok? Me extendí en la explicación del 17 porque vamos es fundamental para que podamos entender esto. Versículo 18 y 19 dice, y conoces su voluntad, aquí le dice a los judíos, y conoces su voluntad. ¿Por qué? Porque se conocía la ley. Y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. Aquí escogí 4 o 5 frases, y conoces su voluntad. Desde una perspectiva teológica, esta frase, amados hermanos, enfatiza la importancia del conocimiento revelado de la voluntad de Dios a través de la ley. Básicamente eso. Los judíos poseían la ley que revelaba los estándares divinos, amados hermanos. Ellos recibieron del mismo Dios la revelación, la voluntad en cuanto a muchos aspectos de que hoy vivimos, ¿cierto? O que hoy obedecemos. Sin embargo, Pablo, el apóstol San Pablo, señala que no es suficiente conocer intelectualmente la voluntad de Dios. El problema radica en que el conocimiento sin obediencia, escuchen bien hermanos, el conocimiento sin obediencia es estéril, como dice Santiago capítulo 1. Este conocimiento que usted y yo adquirimos, que es lo mismo que Pablo les refriega a los judíos, este conocimiento debiera haber conducido a la humildad a estos judíos y a la dependencia absoluta de Cristo, pero en cambio produjo orgullo. La voluntad de Dios, amados hermanos, no solo debe ser conocida, sino obedecida. Pedro dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Vivimos en permanente santificación? ¿Buscamos la santificación de Dios? ¿Buscamos agradar al Padre dependiendo de Cristo y de la gracia para poder vencer la tentación? La voluntad de Dios, usted y yo la conocen. Conocemos la voluntad de Dios en muchos aspectos de nuestra vida, amados hermanos. Conocemos la voluntad de Dios en muchos aspectos de nuestra vida. Cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen trabajador. Cómo debo comportarme en el trabajo, cómo debo ser amable con los demás, cómo debo servir a los demás. La voluntad de Dios, usted y yo la conocemos para muchos aspectos de nuestra vida, como los judíos conocían la ley de manera espléndida, y conoce su voluntad, ¿ve? Pablo le dice, y conoce su voluntad. Pero, amados hermanos, la voluntad de Dios no solo debe ser conocida, sino obedecida. Y de esa manera se ve reflejada en la vida diaria suya y mía. La verdadera piedad no consiste solo en información, dejar acá entrar conceptos teológicos, versículos de memoria, sino que la vida piadosa consiste en una transformación diaria para cumplir la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo le refriega en estos versículos 18 y 19. Después dice, ya pruebas lo mejor. Se refiere a discernir lo que es moralmente correcto, según los estándares de la ley. Ellos discernían qué era lo correcto, pero no lo hacían. Instruido por la ley, esto alude a una enseñanza formal de la ley mosaica. Los judíos se enorgullecían de estar educados en las escrituras, en la Septuaginta particularmente, porque ellos no creen en el Antiguo Testamento. Perdón, los judíos de aquel entonces y los de hoy no creen en el Nuevo Testamento. Los judíos étnicos, los que están allá en Palestina, no creen en el Nuevo Testamento, no creen en Cristo. Ojo con eso, ¿ah? Algún día podemos estudiar eso. Ellos solamente creen en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, ¿ya? Y la siguiente frase, y confías en que eres guía de los ciegos. Los judíos se consideraban maestros de los gentiles, a quienes veían como ciegos espiritualmente. Ellos decían, nosotros tenemos la luz, nosotros tenemos
Eh, Podemos guiar a estos personajes. Pablo entonces señala aquí que los judíos se veían como guías espirituales, especialmente para los gentiles de Roma, a quienes consideraban ciegos. Estos judíos que se jactan consideraban a los gentiles que estaban en la iglesia como personas ciegas espiritualmente. Sin embargo, su guía era inútil si ellos mismos no estaban caminando en la luz de la verdad, en la luz de Cristo. Jesús mismo anunció esta hipocresía en los fariseos llamándolos guías de ciego ahí en Mateo. ¿Se acuerdan de ese pasaje, Mateo 23? Amados hermanos, apliquemos esto a nuestras vidas. Ser un guía verdadero, ser un maestro de la palabra, ser un predicador, ser un maestro de escuela dominical o ser un maestro de niños, de niñas, ser un maestro de jóvenes, ser un maestro de mujeres, requiere una vida alineada con la verdad que se enseña. Los líderes espirituales deben ser ejemplos de integridad y humildad. ¿Se entiende? Cuando a usted lo empiecen a adular, llámele la atención y dígale, apunta la luz del escenario al maestro que está ahí. Yo soy simplemente una persona que está tocando un instrumento que él me ordenó tocar. Yo soy parte de una gran orquesta, pero el maestro de maestro es al que debes dirigir el elogio con el cual tú me estás elogiando. Más o menos así a veces yo digo, porque considero que quien debe llevarse los elogios es el maestro de maestros. Y la luz de los que están en tiniebla, que es la última frase que está acá, la luz de los que están en tiniebla, ¿cierto? Se refiere a la creencia de que los judíos eran portadores de luz divina para los gentiles, quienes vivían en la oscuridad del pecado. Pero esta metáfora resalta, por lo tanto, el papel que los judíos creían tener como portadores de la luz de Dios para un mundo, ¿cierto?, en tiniebla. Ellos decían que estaban en la luz de la verdad, de la ley, de la Torá, y que el mundo vivía en tinieblas. Sin embargo, Pablo deja clarito, clarito que la luz verdadera solo se manifiesta en aquellos que obedecen de corazón. Y dice Pablo que Cristo es la luz verdadera, dice Juan 8:12. Y los judíos estaban llamados a reflejar esa luz, pero lamentablemente fallaron. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos dos versículos? Bueno, estas frases que hemos analizado, amados hermanos, muestran que el conocimiento y la posesión de la ley no garantizan una relación correcta con Dios. Y la verdadera justicia proviene de un corazón transformado por la palabra, por la exposición correcta de la palabra. Yo decía en una cápsula que subí hoy día, me parece que fue, decía, hay muchos predicadores, amados hermanos, muchos maestros que no les gusta hablar del pecado en sus redes sociales o en las iglesias mismas, no hablan de la ira de Dios, no hablan del homosexualismo como un pecado frente a Dios, sino que entregan eh, mensajes sin mucho sentido. Y también escribía en una crónica un poquito antes la necesidad que tiene el maestro y el predicador y quien considera que tiene un don para enseñar, de visitar al apóstol San Pablo cuando usted predique, visitarlo, ir ahí a Roma y ver cómo se desarrollaba, ¿cierto?, esta dinámica que Pablo va explicando. Y luego que usted ya conversó con Pablo y conversó con los romanos, con los judíos, usted trajo esta verdad, ahora usted regresa al presente, escribe en su nota de estudios y usted puede predicar ahora lo que realmente pasó en aquel entonces y no añadirle lo que usted cree que es correcto a ese pasaje. Es decir, el predicador, el maestro, tiene que hacer la pega. Versículo 20-21. Instructor de los necios, maestro de niños,
que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas y no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¡Wow! Aquí 5 frases. Instructor de necios. Instructor de necios. Pablo enfatiza aquí, desde el punto de vista teológico, la importancia de la sabiduría y la enseñanza. Ojo, ser un instructor de los necios implica guiar a aquellos que carecen de entendimiento hacia la sabiduría de Dios, ¿cierto? Esto, por lo tanto, es una responsabilidad significativa y relevante y requiere humildad y paciencia. Pero Pablo está describiendo a los judíos que se consideran a sí mismos como guías espirituales y maestros de la ley. Después le dice maestros de niños, ¿ya? Se refiere a aquellos que se consideran capaces de enseñar a los que están en una etapa temprana de desarrollo espiritual. Pablo está señalando la arrogancia de aquellos que se creen superiores en conocimiento y en conocimiento y en sabiduría. La enseñanza, ¿cierto?, de los niños, creo yo que es una tarea crucial en la formación espiritual y moral. La Biblia enfatiza la importancia de instruir a los jóvenes desde temprana edad en los caminos del Señor obviamente, para que crezcan y en sabiduría y en entendimiento. Por lo tanto, la hipocresía de enseñar a otros sin aplicar estas enseñanzas en la propia vida es condenada por Pablo. Esa es la conclusión de estas 2 primeras frases. Pero después Pablo dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Los judíos tienen acceso a la ley de Dios. Conocían la voluntad de Dios, versículo anterior lo vimos, a través de la ley, que es la fuente del conocimiento y la verdad. Pablo está reconociendo que la ley de Moisés contiene la sabiduría y la verdad de Dios, pero está cuestionando si aquellos que tienen este conocimiento lo aplican en sus propias vidas, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenía Pablo los condena, ahí ya va teniendo una base sólida para condenar a los judíos. Recuerda el título, el juicio de Dios a los judíos, ¿ya? La siguiente frase dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Está confrontando la hipocresía de aquellos que enseñan a otros, pero no aplican esa misma enseñanza en sus propias vidas. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¡Wow! Otra frase fuerte que Pablo habla aquí. Esta frase, amados hermanos, esta frase es una acusación directa de hipocresía. Pablo está diciendo que aquellos que predican contra el robo, pero ellos mismos roban, están actuando de manera incongruente con sus enseñanzas. Por lo tanto, esto resalta la necesidad del maestro, del que se dice ser maestro y el que se dice ser predicador. La hipocresía de predicar contra el pecado mientras se comete el mismo pecado es condenada por Pablo. Ojo, ¿eh? La hipocresía del predicador contra el pecado mientras se comete el mismo pecado es condenada por Pablo. Y aquí lo que Pablo está haciendo es condenar al judío que dice, tú que predicas no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Ve? Ahí está la incongruencia de los judíos. Bueno, a manera de conclusión de estos 2 versículos, ¿cierto? Del 20 al 21, Pablo aquí evidente que está abordando la hipocresía de aquellos que se consideran a sí mismos como guías espirituales y maestros de la ley, pero no aplican esas enseñanzas, amados hermanos, en sus propias vidas. Estas frases subrayan, creo yo, destacan con luces fuertes y grandes la importancia de la integridad y la coherencia entre lo que se predica o se enseña y lo que se practica. Y Pablo advierte, amados hermanos, en esta sección, advierte contra la arrogancia y la hipocresía. Amados hermanos y hermanas, siervos del Señor, la ley de Dios, la de Dios contiene la sabiduría, lo sabemos, ¿cierto? Y la verdad necesarias para la vida espiritual.
Pero tener este conocimiento de la sabiduría de Dios y de la verdad espiritual no es suficiente si no se aplica en la práctica. ¿Se entiende? No es suficiente con que usted sepa de Biblia si lo que sabe de Biblia no lo aplica en su vida. Si predicamos de unidad, pero si yo no contribuyo a la unidad, tengo un serio problema y es lo que Pablo hace acá en estos dos versículos. Versículos 22 y 23. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, sacrilejas, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Es la misma idea. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estos pasajes, estos dos pasajes, los voy a resumir, porque en el fondo está la misma idea de los anteriores, señalan que la revelación de Dios no es solo para ser conocida. Recuerden que la ley era la voluntad de Dios para los judíos, la conocían pero no la desarrollaban. Por lo tanto, estos pasajes, estos versos que hemos leído hasta acá, enseñan que la revelación de Dios no es solo para ser conocida, amados hermanos, sino para ser vivida. La respuesta humana al conocer la verdad de Dios debe ser una vida transformada, una vida de obediencia y una vida de justicia. La hipocresía y la falta de coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos no solo deshonra a Dios, sino que también dañan nuestro testimonio ante el mundo. La verdadera justicia y santidad vienen de una vida alineada con la voluntad de Dios, no solo de un conocimiento teórico, amados hermanos, no tan solo de un conocimiento superficial o teórico de sus mandamientos. Porque Pablo lo que hace aquí está subrayando que el conocimiento de la ley, por ende de las escrituras, y la capacidad de enseñar que tenemos algunos, deben traducirse en acciones justas y piadosas. La hipocresía de los judíos que Pablo destaca hasta el versículo 23, al no vivir de acuerdo con la ley, deshonra a Dios, que es lo que vamos a ver ahora. Ahí dice, ¿ve? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Los versículos 24 al 25 sigue la misma dinámica porque el hombre de Dios es blasfemado. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, le dice a los judíos. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Pablo! Pablo es que es fuertísimo. Como está escrito, pues la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Expliquemos este enredo que hay acá. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nuevamente Pablo aquí acusa a los judíos de hipócritas, aunque se jactan de ser maestros de la ley y se consideran el pueblo escogido de Dios, lamentablemente sus acciones deshonran a Dios. Su falta de obediencia a la ley provoca que los gentiles blasfemen. ¡Wow! Estos judíos llevaban a los gentiles a blasfemar en nombre de Dios. Y esto refleja un tema constante en el Antiguo Testamento, donde la desobediencia del pueblo de Israel causaba que las naciones paganas menospreciaran a Dios. Isaías habla de esto en el capítulo 52, Ezequiel lo habla en el capítulo 36, Jeremías lo habla en el capítulo 38. O sea, todos los profetas, todos los profetas hablaron, ¿cierto?, de esta dicotomía del pueblo de Israel, donde la desobediencia de este pueblo causaba que las naciones vecinas, que eran paganas obviamente, menospreciaban a Dios. Y eso es lo que los judíos en la iglesia de Roma estaban desarrollando. Por eso que Pablo tiene la necesidad de decirle a sus hermanos étnicos, porque Pablo era judío también, de decirle, oye, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de tuya. Pablo está señalando que la conducta hipócrita de los judíos, quienes conocen la que, pero no la cumplen,
están causando que los gentiles, no judíos por supuesto, blasfemen el nombre de Dios. Como está escrito, otra frase que está acá, esta frase es una referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo está citando un pasaje, probablemente Isaías 52 o Ezequiel 36. Esta frase muestra que Pablo basa su argumento en las escrituras. Al usar esta fórmula, ¿cierto? Se está remitiendo a los textos del Antiguo Testamento para respaldar su acusación. Por lo tanto, esto fortalece, amados hermanos, la autoridad de su mensaje al anclarlo, al acercarlo en la revelación divina que ya estaba establecida en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay una conexión con el argumento anterior. Pablo no solo presenta su opinión aquí, sino que conecta su mensaje, este mensaje de acusación contra los judíos, con la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y esta estrategia apela a los judíos, quienes valoraban profundamente la autoridad de la ley y los profetas. Pero cuando Pablo dice, pues la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Desamarremos esta manja de lana que se armó aquí. La circuncisión era una señal del pacto entre Dios e Israel, ¿cierto? Génesis capítulo 17, un texto muy conocido, que usted debería conocer, que habla de la circuncisión. Sin embargo, Pablo subraya que este rito externo de cortar el prepucio del miembro viril del hombre solo tiene valor si se acompaña de la obediencia a la ley. Pablo le dice, ok, quieres circuncidarte, pero que tus obras hablen de tu circuncisión. Porque le dice, porque la circuncisión por sí sola no garantiza una relación correcta con Dios. Los judíos creían que por solo hecho de cortar el prepucio ya tenían una relación correcta con Dios. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, no, 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 no. La circuncisión que tú practicas a tus hijos, por sí sola, no garantiza tu relación correcta con Dios. Pablo está desmontando, destruyendo la idea de que los ritos externos son suficientes para justificar a una persona. Muchos de nosotros éramos católicos, apostólicos y romanos y hacíamos estos ritos externos. Yo me acuerdo cuántas veces fui a pagar mandas. Ahí los que son chilenos van a entender. Aquí a la Virgen de los Vázquez, ¿cierto? Yo caminaba esos 57 kilómetros. Bueno, lo que realmente importa es la obediencia interna, Mauer. Y la obediencia sincera a la ley de Dios. En otras palabras, queridos estudiantes, queridos hermanos, queridos siervos, la verdadera relación con Dios que usted debe tener se debe basar en el corazón, no en ceremonias externas. Es como, ¿qué saco yo con levantar las manos y dar 10, 15, 20 glorias a Dios? Si mi corazón está alejado de mi relación con Dios. ¿Se entiende? Y es lo que Pablo le reclama a estos judíos. Y la frase, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Bueno, Pablo aquí, ya, enfatiza que la desobediencia anula los beneficios del rito de la circuncisión. Si un judío quebranta la ley, su estado es igual al de un gentil no circuncidado, dice Pablo. Ahora, esto indudablemente es un golpe, un mazazo directo a la confianza que los judíos tenían en su condición de raza étnica. Y también es un mazazo a esos ritos, a esos rituales externos que ellos creían que garantizaba su salvación. Porque los judíos creían que la salvación venía por la observancia de la ley. Por eso que Pablo contrasta las obras con la gracia. Por eso que contrasta estas no obras o no obras piadosas que hacían los judíos con la obediencia interna del corazón
de un creyente, de un judío, de un mexicano, de un chileno, de un puertorriqueño, de un argentino, de un peruano, de un cubano y de todos los que estamos acá. Por lo tanto, este argumento, amados hermanos, prepara el camino para la afirmación de que la justificación no viene por las obras de la ley, que lo vamos a ver del 3:21 en adelante, sino que la justificación viene por la fe en Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Yo diría, aleluya, gloria a Dios, como buen pentecostal que soy. Como conclusión de estos dos pasajes, Pablo, por lo tanto, argumenta aquí, amados hermanos, que la verdadera relación con Dios no se basa en rituales externos como la circuncisión, sino se basa en una obediencia sincera, amados hermanos, y una transformación interna de su corazón. La circuncisión del corazón realizada por el Espíritu Santo es lo que realmente cuenta, lo que dice Romanos 2:29, que vamos a ver más adelante. Este pasaje es una llamada a la integridad espiritual suya y mía, hermano, y a no confiar en los símbolos externos. Por eso que yo rechazo, no por una cuestión ideológica, yo rechazo los ritos judíos que hoy día se practican en las iglesias. El chofar, el kepí, el candelabro, el manto, ¿cierto?, de Moisés, las danzas para allá y para acá. Esos eran ritos externos, ritos de la religión judía. Quien yo creo, si alguien lo hace, perdóneme por decir que yo no estoy de acuerdo con eso. Porque esto que hemos visto hasta ahora es una llamada a la integridad espiritual y a no confiar en los símbolos externos, sino en una fe genuina y viviente que debe honrar a Dios. Porque la circuncisión no es la que se practicaba en el Antiguo Testamento, sino que es la circuncisión del corazón. Podríamos hablar de la importancia de la circuncisión ahí en Génesis capítulo 17, pero eso lo podemos dejar para otro día. Les puedo mandar, ¿cierto?, algún texto para que ustedes puedan ver la importancia, pero hay 4 cosas elementales en la circuncisión del Antiguo Testamento. Identidad del pueblo de Dios. La circuncisión distinguía a los israelitas de otras naciones. Esa era la necesidad que Dios atribuyó a este elemento. Era una marca física que simbolizaba su pertenencia al pacto divino. Esto permitía una obediencia y fidelidad. La circuncisión era una expresión de obediencia a Dios. Había un compromiso generacional. Este rito de la circuncisión se realizaba a los 8 días de nacido, según la ley mosaica, Levítico capítulo 2, asegurando que cada nueva generación se comprometiera con el pacto desde el principio. Y también era un simbolismo de pureza y separación. Representaba, por lo tanto, una vida apartada, consagrada para Dios. Pero Pablo, ¿qué les dice acá? Si tu circuncisión, que es externa, no va acompañada con tus actos, tú haces que el gentil blasfeme en contra de Dios. Pablo es fuerte, hermano. Pablo es fuerte con los judíos. Y este es un mensaje para los que conocen las Escrituras. Este es un mensaje para los que conocemos, en cierta manera, un poquitito de las Escrituras. Para los pastores, para los maestros, para las maestras. Y para ustedes, hermanos, que son estudiantes de este instituto, a tener cuidado de jactarse de conocer la ley de Dios y no cumplir la observancia de la ley. Hermanos, pero la ley está activa. Sí, hermanos, la ley de Dios, los 10 mandamientos todavía están vigentes. Más, Jesús lo resumió en uno solo. Pero la observancia de la ley debe ser por obediencia para agradar a Dios, no para mantener su salvación. Porque cuando el minuto que usted se subió al carro de la gracia, usted permanece en ese carro de la gracia y llega al final del camino, que es la gloria o la glorificación, como dice Romanos 8.
a través del carro de la gracia. Las obras aquí no juegan ningún papel. Pablo lo está diciendo aquí claramente, que las obras son, en cierto sentido, son el reflejo de su fe, nada más. Porque si usted dice que cree en Cristo, si usted levanta las manos, si va el día martes, el día jueves, sagradamente, el día sábado a los jóvenes, el día domingo a la iglesia, pero si usted no tiene una vida transformada, yo le aplicaría primero Juan 1:9. Estaba con nosotros, pero no eran de nosotros. Vamos a dejar hasta acá, porque los versículos 26 y 27 son muy similares a, a los anteriores, pero quiero detenerme en estas 4 frases, que es la última parte. 28-29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo le dice a los judíos, el hecho que tú seas parte del judío étnico no te hace un judío, no te hace un israelita, porque el Israel de Dios es aquel pueblo que ha creído en Cristo. ¡Wow! Si no le vuela la cabeza lo que le acabo de decir, cuando lleguemos a Romanos 9, le va a volver a romperle la cabeza. Pablo lo que hace acá, él le dice a los judíos, tú por el solo hecho que eres judío étnico, no eres israelita, porque el verdadero israelita es el que cree en Cristo, judío primeramente y después ser gentil. Todos los que creen en Cristo son parte del pueblo del Israel de Dios. Lo vamos a ver más adelante, hermanos. Bueno, Pablo dice que está diciendo que ser judío no es simplemente una cuestión de ascendencia física o de cumplir con rituales externos. La verdadera identidad judía no se define por factores externos, sino por una transformación interna del corazón. Y le está dando un poquito más de luz. Pablo declara que la identidad judía no se basa solo en características externas como la circuncisión física, que ya lo vimos, o la observancia ritual de la ley, aunque los judíos se enorgullecían, como lo veíamos en el versículo 27, de su descendencia, ¿cierto? Tú que te crees judío, ¿cierto? Eres mejor que otros, les dicen los versículos 26 y 27, y en aquellos ritos. Pablo señala que ser verdaderamente parte del pueblo de Dios no se trata de lo externo. El término exteriormente aquí, amado hermano, tiene una trascendencia importante, ¿eh? Ojo con eso, que está acá, versículo 28. Sugiere que la pertenencia al pueblo de Dios no es meramente una cuestión de etnicidad, lo que yo les decía, o ritos visibles. La verdadera identidad espiritual es lo que importa. Aquí Pablo está anticipando el concepto de que la verdadera descendencia de Abraham son los que tienen fe. Génesis capítulo 3, verso 7. ¿Se va entendiendo, amados hermanos? Y aquí van a surgir algunas ideas relevantes. Si usted no piensa lo que estamos aprendiendo, el verdadero israelita, según lo que dice Abraham, es el que cree en Cristo. No necesariamente el judío étnico. Wow. Hoy en día, amados hermanos, esto nos recuerda que no se puede confiar en tradiciones externas para la salvación. No basta con asistir a la iglesia, no basta con tocar un instrumento, no basta con ser un predicador o participar en ceremonias religiosas o tocar el chofá en algunos casos. Lo esencial hasta hoy día, lo que hemos aprendido es la transformación clara, precisa, concisa de la circuncisión del corazón, que es la que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Y esta frase, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, bueno, Pablo reafirma entonces que la circuncisión física
que la circuncisión física, que era el sello del pacto abrahámico, ahí en Génesis capítulo 17, no es lo que define a un verdadero miembro del pueblo de Dios. Ponga atención, la señal externa pierde su significado si no se refleja una obediencia interna. Este versículo, el 28 y el 29, introduce la distinción entre la circuncisión física y la circuncisión del corazón. Jeremías capítulo 4, Deuteronomio capítulo 10, ya sugieren que Dios desea una circuncisión del corazón, es decir, una transformación interna. Los creyentes deben, por lo tanto, usted y yo debemos examinar si nuestra relación con Dios se basa en rituales. Gloria a Dios, que está bien que lo hagamos, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cómo oramos a Dios? ¿Cómo vivimos en mi matrimonio? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo llevo mi intimidad sexual con mi esposa? Todo eso, hermanos amados, si no está basado en una transformación genuina, yo dudaría de mi salvación. Por lo tanto, esto desafía la hipocresía religiosa de los judíos de aquel entonces y por lo tanto promueve la autenticidad espiritual de quienes estamos conociendo el libro de Romanos. Yo espero que que comencemos a introducir en nuestro corazón, amados hermanos, estos principios que Pablo deja claramente. Por eso que Pablo tiene que condenar a los judíos y decirle a ustedes de qué se jactan. ¿De qué? Porque se circuncida, porque tienen rito externo. No, porque ustedes no son obedientes a la ley. Y finalmente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La verdadera circuncisión es una circuncisión del corazón, hermano. Una transformación espiritual que implica una relación íntima con Dios y una obediencia genuina a sus mandamientos. Entonces, al final, Pablo cita la idea antigua testamentaria de que la verdadera circuncisión es del corazón, como dice Deuteronomio 30, versículo 6. La letra representa la ley escrita, mientras que el espíritu, la letra, mientras que el espíritu se refiere a la obra interna del Espíritu Santo en usted y en mí. Pablo destaca la diferencia entre una obediencia legalista y una obediencia espiritual. La verdadera circuncisión, amados hermanos, es realizada por el Espíritu Santo y lleva a una transformación interna, como Pablo lo va a explicar más adelante en Romanos capítulo 8, que espero que lleguemos pronto a ese capítulo número 8. Por lo tanto, esta invitación que Pablo nos hace en esta sección del 17 al 29 es una invitación a usted y a mí a depender del Espíritu Santo para su transformación y a no confiar en el cumplimiento externo de normas religiosas. ¿Se entendió, amados hermanos? Espero que sí. Bien. ¿Dónde estoy acá? Bien. Hemos terminado el capítulo 2 de Romano y la verdad yo espero que haya sido de provecho y que de una u otra manera vayamos entendiendo que los ritos externos de la circuncisión y todo lo demás, si no están acordes con mi obediencia a Cristo por medio de las Escrituras, no sirve de nada. ¿Se entendió? No sirve de nada. Como ese juicio que Pablo declara a los judíos. Ustedes eran depositarios de la ley, pero ustedes con su actitud hacen que los gentiles blasfemen. ¡Qué fuerte! Espero que Dios algún día no me diga, tú, Alejandro Lizama, que enseñaba las Escrituras, por tu comportamiento en el liceo, por tu comportamiento en tu familia, por tu comportamiento en tu vecindario, por tu comportamiento afuera, deshonrabas
deshonrabas mi nombre. ¡Wow! Bien. Preguntas y comentarios. Si no, pasamos a las dos preguntas que no se las mandé, pero las tengo acá. Veamos los chats. Dice, voy al tiro, hermana Elisa. El problema de Israel es que se llenó de orgullo y se olvidó de Dios. Sí, así es, hermano Arnoldo. No debemos caer en el orgullo de ser el pueblo de Dios. Así es, un evangelio soft, dice Arnoldo, exactamente. Nuestro pastor José Miguel dice una descripción del contraste entre el judío verdadero y aquel que lo era solo nominalmente, entre la circuncisión de corazón y la circuncisión literal. Así es. Es un evangelio vacío, si no vivo lo que predico. Así es, hermano Arnoldo. El pastor José Miguel dice la palabra judío derivada de la Judá significa alabado. Como bien se ve en la escritura, muchos de los judíos se alababan a sí mismos. Así es. Gracias, pastor. Bien, hermana Elisa, ¿alguna pregunta que creo que usted va a hacer? No, no, es que mencionó en varias ocasiones el término judío étnico y Ah, como hay estudiantes nuevos, que sería bueno ah, que explicara ese término. ya. El judío étnico tiene que ver con la etnia judía. Los judíos son una raza, es el pueblo escogido por Dios. Estos judíos étnicos, ¿cierto? Los que actualmente están ahí en Palestina peleando esta guerra absurda ahí en la franja de Gaza con los palestinos y con los árabes, ¿cierto? Ellos ellos son los judíos étnicos, los que provienen, ¿cierto?, desde Abraham en cierto sentido, ¿ya? Eso es lo que puedo decir a grandes rasgos. No sé si con eso puedo suplir la duda que hay, hermana Elizabeth, ¿cree usted? O si alguien puede agregar otra cosa más, sería bueno. Por ejemplo, los apaches en Estados Unidos son una etnia, aquí en Chile están los mapuches, son una etnia, los judíos son una etnia, por eso son judíos étnicos, porque el verdadero Israel de Dios son judíos étnicos que se convirtieron a Cristo, son árabes que se convirtieron a Cristo, son chilenos que se convirtieron a Cristo, son puertorriqueños que se convirtieron a Cristo, es decir, cualquier persona en el mundo, incluyendo a los étnicos judíos, si se convierten a Cristo, pasan a ser parte del Israel de Dios. Usted, bueno, el hermano Al Nordo, él podría hablar un poquito más porque dice que su familia proviene de judíos, ¿cierto? De los judíos étnicos, que no son el pueblo, el Israel de Dios, lo vamos a ver, no lo adelantemos ahí a esa dicotomía que hay entre el pueblo, el Israel de Dios y el judío étnico, ¿ya? Ya, pues aclaren un poquitito, por hermano Arnoldo, un poquito más sobre la etnia judía. Si puede ahí a abrir su micrófono, se lo agradecemos. Allá está. Eh, Mi querido Escondido hermano, en las penumbras. sí, sí, es que voy viajando en el bus, ya voy Ah, de retorno a mi casa. bien. Hace poquito rato cerré la escuela. Claro, o sea, mi abuelo nacieron en la ciudad de Belén y ellos tuvieron que emigrar por un tema de persecución a España. Y de Mm, España, producto de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a Sudamérica, a Chile. Entonces, claro, y, como por sangre o por herencia, claro, soy judío, aunque nací aquí en Chile. Ellos de apellido Elías, ese es mi apellido. Pero tal como dice Pablo, eso hoy día no significa nada, ¿ya? No mm. significa nada, no me acerca más al cielo, no me tiene una parcelita allá en el cielo por ser judío, no, nada. ¿Ya? Lo único que vale aquí, tal como usted lo mencionaba, tiene que ver con eh, cómo yo vivo en lo que he creído. O sea, en Amén. Jesús como mi salvador personal. Si yo no lo vivo, por mucho que yo tenga ascendencia judía y, y mis bisabuelos y mis abuelos hayan participado de aquello, no me garantiza la salvación para nada, Así porque es. solo la salvación es en Cristo. Amén.
Gracias, hermano Alnordo. Muchas gracias por su Ya. explicación. Muchas gracias. Ahí, y que un buen regreso a casa, con cuidado nomás. ¿Mm? Sí, muchas gracias. Ya pues, un abrazo. Bien, ahí yo creo que quedó un poquito más claro, no para aquellos que tenían alguna duda. No sé si hay alguna otra pregunta, si no pasamos ya a orar para hermana Ruth y después Pastor, hermano Mario. sí, yo tengo una pregunta, es en el Sí, capítulo 2, pero no fue de los versículos que hablamos hoy, sino de los que hablamos anteriormente acerca de el día de la ira. Quería saber si es la misma referencia que nos da el profeta menor Sofonías en el capítulo 1, versículo del 15 al 18. es que hay un solo día de la ira, que es anunciado en el Antiguo Testamento, y Pablo Ajá, lo vuelve a hace resaltar. referencia, No hay dos hace o tres referencia. días de la ira, hay un solo día de la ira. Ok, pero es el mismo que nos habla en Sofonías. Es el mismo, sí. El mismo, ok, ok, Hermano Mario, gracias. Buenas noches, mi hermano, Dios lo bendiga. Yo entendí todo bien, hermano, bien clarito, todo lo entendí. Solo tengo una duda, hermano. dele por El favor. pueblo de Israel, aunque no sea ya el Israel que vale, se puede decir, ante Dios, va para la salvación, ellos tienen cierta promesa, ventaja, no sé, hermano, porque hay promesa para ese pueblo, se cumplen las profecías, o qué Es pasó ahí, que mi hermano. su pregunta es para 40 clases de respuesta. Pero ¿qué le puedo decir? Hay dos miradas escatológicas respecto a lo que usted me pregunta, hermano Mario. Por un lado están nuestros hermanos dispensacionalistas, que creen que las promesas que Dios le hizo a Abraham son promesas terrenales, promesas de tierras, y que aún no se han cumplido, y por lo tanto, cuando lleguemos al capítulo 9 de Romanos, vamos a entender un poquito más, ¿ya? Y están en la vereda del frente nuestros hermanos amilenaristas o nuestros hermanos reformados que dicen que las promesas que Dios le hace a Abraham fueron ya cumplidas en Cristo, que Cristo es la herencia que este pueblo va a recibir, esta herencia espiritual. Las promesas que Dios hizo a Abraham son promesas espirituales, no son promesas materiales. Ahí hay una dicotomía, una diferencia en posiciones escatológicas. La escatología es la rama de la teología sistemática que habla de los hechos futuros. Pero en algún minuto vamos a hablar, así es, sí, así es, hermano Norman. Israel perdió el privilegio cuando rechazaron a Jesús. Ahora, Pablo habla ahí en Romanos que hay un remanente. Ese remanente, si no se convierte a Cristo, no creo que haya remanencia. El judío étnico, si no se convierte a Cristo, amados hermanos, se va a perder. Se va a perder. El judío étnico que no se convierta a Cristo, se va a perder. Porque hay una sola forma de ser salvo. ¿Cuál es? No es por pertenecer al pueblo judío. Es por creer en Cristo. Esa es la forma de ser salvos. ¿Cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento? Por creer en el Mesías que iba a venir. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Creyendo en el Mesías que ya vino. Todo apunta a Cristo. La verdad del Antiguo Testamento, todo apuntaba al Mesías, a Cristo. Los judíos no creyeron. La verdad del Nuevo Testamento, todo apunta a ese Mesías que fue crucificado en la cruz, que resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Bien. ¿Alguna otra pregunta en base a esto? Si no, oramos y nos vamos a casa a descansar. ¿Mana Marta? ¿Quiere hablar? Pregunta, espérate. Por favor, adelante, Eh, por eh, favor. sí, es una pregunta, ¿verdad? Que nos estamos los dos discutiendo.
y cuestionándonos, ¿cómo podemos entender, sí, porque estamos los dos ahora, cómo podemos entender a una persona que fue o que es evangélica, ¿verdad? Y después dice que se convirtió al judío o algo así, o al Ok. judaísmo, ¿Cómo podemos entender una persona que en algún sí, minuto que ha mostró tal sido, que vez conoció la una palabra. conversión a Cristo y después ahora es judío? La respuesta la encontramos en 1 de Juan 2:19. Se la voy a leer. 1 de Juan 2:19. Estoy sudando, hermano. Aquí en la pieza de mi hijo hace un calor atroz. 1 de Juan, Hace frío, acá hace frío. no, 1:19. Espera un segundo. Capítulo 2, Espérenme un segundo. sí, la busco. Va, se me perdió. Yo lo tengo. Pastor 2:19. Ahí está. Ya. El versículo 18 dice lo siguiente. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Aquí está hablando el apóstol San Juan. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Son los que no creen en Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Escucha bien, hermana Marta. Salieron Sí, de estoy leyendo. nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero Wow, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. wow. ¿Se entendió? Es decir, Sí, nunca fueron creyentes, nunca fueron ay, cristianos. Porque si Sí. hubiesen wow, sido genuinamente cristianos, si hubiesen sido convertidos, nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo, jamás hubiesen salido de nosotros. ¿y qué es lo que cambia? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que lo hace cambiar? Sí, sé que me lo explicó ahora, pero como una persona que predicó, por ejemplo, que dio clase, que hablaba, o sea, una persona preparada haya dado. Pero le insisto, muchas, recuerde que lo vimos ahora, las evidencias externas aún no son solamente una muestra de mi fe, ¿cierto? Nada más que eso, porque es la obediencia interna, mi vida piadosa, la que me hace ser el que me aferra a Cristo. Por lo tanto, en el sentido que usted me menciona, ese hermano, si realmente ha nacido de nuevo, algún día va a volver. Pero si nunca, o sea, si no va a volver nunca más, es porque nunca fue. Esa es la Nunca respuesta fue cristiano, teológica, exactamente. ¿ya? Nunca lo fue. Nunca lo fue. Recordemos que el trigo crece con la cizaña. Muy bien, se parece, pero no son lo mismo, dice nuestro hermano Nordo. Es así. Acuérdese de esta terminología eclesial o eclesiología. En teología se habla de la iglesia visible y la iglesia invisible. Yo veo aquí 18 hermanos que son parte de la iglesia visible, porque si yo creo que están aquí, la hermana Julia, el pastor José Miguel, el hermano Primi, el hermano Cristian, Catalina, Israel, pastor Israel, la hermana María, el pastor Jorge, Daniel, el hermano Joseph, el hermano Froiland de Perú, el hermano Nordo, el hermano Mario y su esposa, hermana Julia, hermana Elizabeth, ustedes dos, hermana Marta y esposo, y la hermana Ruth, y yo, somos la iglesia visible. Pero ¿quién sabe cuál es la iglesia invisible de estos 18 que estamos conectados? ¿Quién? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Perdón, hermana Joseph. Usted dice que hermana, sí. No lo sé. Yo no sé si todos ustedes son cristianos genuinos. Solamente, o sea, yo veo sus frutos. Por su fruto. Yo veo solamente sus frutos. Y eso me convence que ustedes son cristianos. Pero quienes realmente saben
si son cristianos, esta relación con el Espíritu Santo. Recuerde que Pablo dice que el Espíritu Santo nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Y eso lo sabe usted en la interna nomás. ¿Mm? Bien. Oremos y nos vamos. Yo quiero darle un saludo especial al hermano Froiland allá de Perú, de Iquitos. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros ahí. Gracias a ustedes por su paciencia. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias por ese esfuerzo que haces allá, con ese calor intenso, con esas lluvias tropicales, ¿cierto? Que llega a veces a paralizarse, ¿cierto? El corazón. No, yo he estado en Iquitos allá y la verdad que bueno, ahí el hermano Freud está acostumbrado, pero el día que llegué allá, Eso es Perú. el día que llegué allá y me bajé del avión quería devolverme porque no podía respirar, era insoportable la humedad. Bueno, son anécdotas. Hermano Freud, ¿algo que decirnos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pastor, ahí honestamente aprendiendo también, como dice usted, ¿no? Que se debería predicar siquiera una vez, ¿no? En las iglesias, ¿no? Es una tremenda oportunidad aquí aprendiendo, pues, ¿no? Amén. Viendo de las preguntas, ¿no? Aprendiendo de las preguntas y las respuestas que usted da. De verdad estoy muy agradecido a Dios por compartir su conocimiento con su siervo. Amén. Gracias a usted, hermano Froila. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros y confiar en nuestro proyecto educativo. Bien, oremos, hermanos, ¿les parece? Para que nos vayamos a descansar, ¿o hay alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer? Si no, nos desconectamos. Amén. Gracias Ya, por perfecto. esa palabra que llega a lo profundo del corazón. Amén, amén. La gloria siempre va a ser del Señor. Acuérdese, apunte las luces al maestro. Es correcto. Agradecida. Uno simplemente es una guitarra, ¿cierto? Que el Señor armonizó, ¿cierto? La puso ahí en regla y empezó a tocarla, nada más. No habla de música, que uno. Hermano Nordo, Dios te bendiga. Nos vemos mañana ahí en el colegio. Bien, voy a invitar entonces a nuestro pastor José Miguel, si puede estar orando por esta clase y nos desconectamos. Pastor José Miguel, por favor. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por este día. Amén. Queremos darte las gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado también durante estas horas. Y una bendición especial, Señor, que viene de lo alto para cada uno de nosotros, que es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Amén. Desconecten ahí sus camaritas para vernos y eso, para saludarnos y despedirnos. Dios les bendiga, un abrazo a todos. Hermanos, Nos vemos, si Dios quiere, el próximo... Hermano Alejandro, quiero decirles que yo este fin de semana me van a operar. Ya tengo perfecto. Así que este fin de semana, bueno, yo la próxima voy a tener como 20 días de licencia. Así que ahí me voy a aprovechar de poner el día con todas las tareas. No hay problema, no hay problema. Ahí vamos a estar orando por usted, ¿le parece? Amén. Ponga ahí el día que lo operan para que nosotros como alumnos y como instituto también estemos orando por usted. Intercedemos. Amén. Amén, amén. Así es, esa es la idea, interceder unos por otros. Amén. Dios les bendiga. Fue una lujuria espiritual estar con ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Bendiciones. Bye bye. Bendiciones a todos. Amén. Y mi hermana se fue. Un abracito a todos. Bye, bye. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches. Julia.